Tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FI Market. Como cada semana vamos viendo pues una pequeña parte de lo que engloba el mundo del trading, ¿vale? Hoy hablaremos de lo que es la gestión eficaz sobre todo con respecto al riesgo dentro del trading, ¿vale? Tenemos, pues las nociones más elementales, las básicas, las principales, las que tenéis que conocer, ¿vale? Mientras que se van incorporando el resto de asistentes, ¿vale? Me presento para el que no me conozca, soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años. Y bueno, antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier tipo de duda o consulta que tengáis, que os surja, ¿vale? Yo intentaré contestaros sobre la marcha y si no, dejaré unos minutos hasta al final del webinar para contestaros a todos, ¿vale? Recordaros también que como cada semana lo que vamos viendo en el webinar, la presentación se graba y el broker lo sube una semana después a sus plataformas de difusión, ¿vale? Y así lo podréis ver tantas veces como necesitéis. ¿Qué más? Bueno, al final de la presentación os recuerdo que tenéis, acabaremos saldrá un código QR, ¿vale? Donde, bueno, a través de él podéis enlazar con la plataforma del broker donde está toda la parte formativa, webinar, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que, bueno, podáis echarle un vistazo y sobre todo algunos webinars que hemos ido viendo estas semanas atrás, estos meses atrás, pues lo podáis ver bueno, pues si queréis, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a ir empezando. Paradme las veces que necesitéis, por favor. Si no me escucháis bien o no veis bien la presentación, decídmelo, ¿vale? Para intentar solucionarlo a la mayor brevedad posible, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, como decía, gestión eficaz, perdón, del riesgo que existe dentro del mundo del trading, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar o qué vamos a tratar dentro del webinar de hoy? Pues sobre todo y principalmente de tres puntos, que son el stop loss, cómo colocarlo, cómo definir y ubicar de manera correcta a la hora de colocarlo y, por supuesto, para proteger cada operación que lancemos al mercado, ¿vale? El cálculo del volumen por cada operación, porque al final, bueno, pues tenemos que acertar, es decir, acertar no, tenemos que hacerlo bien, no se trata de acertar o no, se trata de determinar cuál es el tamaño de nuestra posición y obviamente se basa en el capital que cada uno tiene, ¿vale? Y por otro lado hablaremos de la parte de estrategias con respecto a la gestión del riesgo, ¿vale? Para, bueno, pues posibles tácticas que nos van a permitir gestionar y manejar mejor el riesgo, maximizando en este caso pues la parte esencial y el objetivo que tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí, que aparte, obviamente, para los que estáis empezando, que es aprender, ¿vale? Pues es la de ganar y, por supuesto, pues evitar perder, o por lo menos perder más de lo que ganamos, ¿vale? Como principio básico, en el caso de la gestión del riesgo, en cualquier mercado financiero es fundamental, es clave para cualquier trader. Obviamente trader o inversor, pero sobre todo cualquier trader, es fundamental tener una gestión del riesgo impoluta o lo más cercano a la perfección, ¿vale? Junto con la gestión monetaria también, pues bueno, una buena estrategia nos va a permitir pues, constituir lo que es esencial como pilares, ¿vale? Dentro del fundamento del sistema que tenemos que tener para que nuestro trading sea, bueno, pues o tenga un objetivo de éxito, ¿vale? Durante las operaciones con respecto a la gestión del riesgo en el trading puede, en este caso, o marcaría la diferencia entre, como es lógico, tener éxito o fracasar, como es lógico en nuestro objetivo, el objetivo obviamente que nos marcamos al principio de todo, ¿vale? Y para empezar, el stop loss, lo más importante a tener en cuenta con respecto al stop loss, más allá de algo tan básico y necesario que es no opero sin protegerme, ¿vale? Nadie debe entrar al mercado
es un consejo, obviamente, no es obligatorio, debe entrar al mercado sin protegerse. En este caso, una de las herramientas que mejor nos va a proteger para asumir unas pérdidas concretas es el stop loss, ¿vale? El tope de pérdidas. Obviamente, si tenemos un capital tan grande y operamos a medio y largo plazo, pues como la curva de maniobrabilidad es mucho más alta, es una curva mucho más abierta, pues podemos permitirnos en un momento dado el lujo de, bueno, pues de no colocar un stop loss, ¿vale? O salvo que tengáis una estrategia bien patentada y bien testeada para que os garantice que el activo va a hacer lo que vosotros pensabais que iba a hacer, ¿vale? Entonces, con respecto a colocar stop loss, la parte de, bueno, pues ruptura de esa resistencia, es fundamental que coloquéis o casi siempre el stop loss por debajo de esa resistencia, ¿vale? Dejando siempre un margen prudente, razonable. No os peguéis, ¿vale? A esa línea de resistencia. Ya no hablo de la zona, que la zona abarca un poco más, es un poquito más ancha, ¿vale? A la hora de visualizarlo. Esa línea horizontal, ¿vale? Lo ideal es que no coloquemos el stop loss prácticamente pegado o encima, sino que dejemos una zona de, de- de respeto, por decirlo así, ¿vale? Porque al final, si lo pegamos mucho, el precio nos va a echar rápido, ¿vale? Por lo tanto, una buena práctica es controlar, visualizar y sobre todo observar la sombra de las propias velas, si trabajamos con ellas, por supuesto, ¿vale? Las velas cercanas y ubicar nuestro stop loss por debajo de ellas. Es decir, es la vela anterior, ¿vale? Aquí, pues, mantendríamos una distancia prudente, ¿vale? De más de un tick, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a evitar con esto es colocarlo en zonas, ¿vale? Comunes, donde la mayoría de los traders, por decirlo de alguna manera, retail, que están empezando o que llevan tiempo, pero no lo gestionan bien, pues tienden a poner sus órdenes, ¿vale? Como en el caso de los números redondos, ¿vale? Entonces, se trata, como veis aquí en la imagen, si trazáramos, aunque aquí, bueno, las monedas nos tapan un poco, pero imaginaros que trazamos una línea horizontal como soporte y otra línea de resistencia, ¿vale? Obviamente, al final, la resistencia la utilizaremos si vamos en corto. Si vamos en largo, pues tenemos que utilizar la línea de soporte. Entonces, nos fijaríamos un poco en la vela anterior, ¿vale? Para ver hasta dónde ha llegado su mecha, ¿vale? Recordad que cada vela es una sesión, ¿vale? En esa sesión durará o tendrá la duración del frame que estemos utilizando, a 5 minutos, una hora, 15 minutos, un día. Si colocamos una hora, pues cada vela es una sesión de una hora, ¿vale? Y recordad, como siempre, que la formación de la vela es tan importante como muchas otras herramientas que utilizamos, porque ya nos dice, nos aporta mucha información. Cuando la vela tiene mucho cuerpo, nos dice que ha habido mucha interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? Y cuando hay mucha vela, lo que quiere decir es que ha habido más ruido que otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí vemos que apertura por aquí, precio de la vela, cierra aquí, pero aquí están los máximos hacia donde ha llegado la fecha y el mínimo, ¿vale? Por lo tanto, yo no colocaría en este caso, el take profit o perdón, el stop loss, si voy en corto, justo aquí, la mecha, justo donde tengo trazada la línea de resistencia. Lo haría es un poquito más arriba, justo en la parte donde apertura la vela anterior, la vela previa, ¿vale? Entonces, como digo en el punto 2, una buena práctica o una buena forma de gestionarlo es, bueno, fijarnos en la sombra de cada vela, ¿vale? Esa mecha cercana, ubicar el stop loss por debajo de ellas, ¿vale? O por encima en función de si vamos en corto o en largo, ¿vale? Y así evitamos que el precio, cuando tenga esa volatilidad tan pasmosa, no nos eche rápidamente, ¿vale?
Entonces, si la ruptura no resulta, entre comillas, auténtica, ¿vale? Lo que es frecuentemente en el mercado con esas rupturas falsas, que es lo que decía antes, que es cuando me decís muchas veces, eh, mm, el precio me ha echado teníais la operación y resulta que no os ha, entre comillas, respetado el stop loss, os ha echado del mercado y automáticamente el precio se da la vuelta y ha ido hacia la dirección que vosotros teníais pensado que iba a hacer. Pues pasa constantemente. A los que estáis empezando, a los que lleváis ya un tiempo razonable, a los que llevamos años trabajando con esta dinámica. Entonces, ¿cómo evitar que nos eche más rápido de lo adecuado? Porque siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que hemos calculado bien nuestro stop loss en función del volumen de nuestra operación por pips, más lo que es los spreads que nos van a cobrar. Entonces, todo fluye y todo influye, y todo fluye y todo influye, porque al final, si no calculamos bien, nos vamos a quedar cortos. Y si encima, al quedarnos cortos, no colocamos bien a una distancia prudencial el stop loss, pues el precio en nada que haga un movimiento en falso hacia abajo o hacia arriba, pues va a llegar hasta nuestro stop loss y nos va a echar del mercado, ¿vale? Entonces, como digo en el último punto, si la ruptura no resulta auténtica, es decir, si eh, el precio ha hecho un amago de romper esa línea de soporte o esa línea de resistencia, pero se ha corregido y ha vuelto a subir, que era lo que estaba haciendo, pues eso es una, entre comillas, ruptura falsa, ¿vale? Entonces, no es conveniente, como digo, mantenerse en una operación que podría derivar pues, en una fuerte caída. Entonces, yo coloco a una distancia prudencial mi stop loss, calculándolo un poco o teniendo un poco en la frontera o en vista la vela anterior, ¿vale? O las dos velas anteriores, para ver, o nos fijamos en el máximo mínimo anterior, ¿vale? Es un poco lo que, porque si el precio en ese caso del activo va teniendo mínimos crecientes, ¿vale? Pues la resistencia obviamente irá subiendo y el soporte igual, pues yo el soporte no lo voy a poner justo en la vela anterior, lo voy a poner en el mínimo más bajo de la sesión, ¿vale? También obviamente, insisto, depende de vuestro capital y de lo que es del el volumen de vuestra operación, ¿vale? En realidad es bastante, entre comillas, sencillo de entender, pero lo que tenéis que hacer es practicar con esa situación, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto hasta aquí. Perdón. No, pues seguimos. Luego, para seguir un poco con la dinámica, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las siguientes pautas a la hora de colocar el stop loss van muy de la mano con tener una gestión eficaz. Y bueno, pues tendríais que tener un poco en cuenta la siguiente. El stop loss se coloca pues en ese punto a partir del cual no tiene sentido que el precio se mueva, ¿vale? Entonces es bastante sentido común, es decir, si yo pienso que el precio ha estado bajando, luego subiendo, luego bajando, luego subiendo, ha hecho como un zigzagueo de subir y bajar, ¿vale? Yo me fijo en esas curvas. Si las curvas van bajando cada vez más y en ningún momento hay una corrección y sube y esa subida supera las curvas anteriores, ¿vale? Como veis aquí, si el precio zigzaguea, sube y va bajando, aquí hace un amago y vuelve a bajar y aquí hace otro amago y a lo mejor baja, pues yo me tengo que fijar en lo que es la intención, la geometría que genera, la forma que genera el dibujo que ha creado el precio. Esa curva hacia arriba, luego vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir. Si ese cada vez que vuelve a bajar al subir, esa subida, cada vez que se repite esa subida otra vez es inferior, ¿vale? Pues lo que nos viene a decir es que tiene intentos o tiene amagos de rotura de esa caída y para subir, para darse la vuelta, pero el mercado
me está diciendo que al final tiene más fuerza la caída, ¿vale? Y al inverso igual. Por lo tanto, debemos entender que si vemos o entendemos, mejor dicho, que no va a seguir o que la caída que pueda tener ya no va a ir a más durante el periodo de tiempo que vamos a estar nosotros delante del gráfico, pues obviamente colocaremos nuestros stop loss un poco por debajo, ¿vale? Eh, mm, ¿Cómo decirlo de una manera? Intentamos predecir hacia dónde va a caer, ¿vale? ¿Qué haría o qué haríamos nosotros en general? Pues fijarnos en la caída más profunda que ha tenido, ¿vale? Y trazar desde esa línea, digo, a lo mejor pues en un margen de una hora. En una hora, ¿cuál ha sido la caída más grande? Tal, pues desde esa vela trazo mi línea de soporte, ¿vale? Y sobre esa línea de soporte, pues dejando un margen prudencial, pues ahí colocaríamos nuestro stop loss, ¿vale? Porque pensamos que no tendría sentido, como digo aquí, que el precio más o menos no caiga más, no se mueva hacia abajo, ¿vale? Pero por eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y muy claro, obviamente, con el resto de herramientas, con un análisis previo, las noticias que hay, si hay alguna relevante, algún cambio de tipo, etcétera, etcétera, el petróleo, el desempleo, etcétera, etcétera, ¿vale? O bueno, pues el activo que hace un poco de contrapeso, como el petróleo con el oro, el dólar con el oro, ¿vale? Luego otra parte, pues colocar el stop loss en ese nivel que distingamos hasta dónde es, bueno, pues razonable que oscile el movimiento, ¿vale? Pues igual, es un poco muy parecido como el primer punto, ¿vale? Como que el precio no se mueva, pues también la oscilación, ¿vale? Porque la oscilación al final no deja de ser zonas de mayor cruce de compradores y vendedores. Porque se entiende que están intentando vender y otros están intentando comprar. Por eso ahí hay una curva, porque se está luchando más por comprar que por vender y se sube otro poquito más. Pero al final llega un momento en el que, bueno, pues pierde fuelle y vuelve a bajar, ¿vale? Pues eso es un poco así, ¿vale? Cuanto más amplio es el movimiento que pretendamos un poco capturar, más margen tenemos que darle al stop loss. Y esto va muy de la mano de, pues, de frame más, más altos, ¿vale? De una hora, de cuatro, de un día o demás. Porque el movimiento que, bueno, pues si yo preveo que mi estrategia no va, obviamente, esto no le valdría al que hace scalping, ¿vale? Pero sí más a los day trader, casi swing trader, ¿vale? Va a decir medio y largo plazo. Porque yo espero que haga un movimiento mucho más, eh, como decirlo, más abierto. Imaginaros o visualizar como si fuese el precio una curva más abierta, ¿vale? No ese zizagueo de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, sino subo, bajo, ¿vale? Eso es un movimiento más sonoro, ¿vale? Entonces ahí, pues obviamente dejaríamos más margen, también porque podemos tener mayor capital en nuestra cuenta y nos permite asumir mayor riesgo, ¿vale? Y siempre y cuando obviamente sepamos lo que hacemos, por supuesto. Si no por tener más capital en nuestra cuenta nos va a permitir ganar si no tenemos el trabajo previo hecho bien, ¿vale? Lo único que nos va a importar de cara a, bueno, pues al objetivo como tal es decidir la geometría del gráfico, ¿vale? Y es muy importante, ¿vale? Decidir con respecto a la geometría. La geometría es el dibujo que forma el activo, el precio. Es un poco como cuando os decimos o dicen muchos traders o analistas que el mejor indicador, ¿vale? Es el propio precio, ¿vale? Porque al final, pues no, como en el precio en directo, lo que vemos o lo que veis, ahí ya se ha descontado todo, ¿vale? Se ha descontado caídas, subidas, compradores, vendedores, profundidad del mercado, publicación de cambios de tipo.
eh, mm, el volumen, en fin, todo. Entonces, vemos un poco el resultado. Es como encontrarse ya con la realidad, teniendo en cuenta que, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es intentar predecir qué va a hacer el precio a un minuto, a cinco, a media hora, a un día, o en fin, es lo que importa. Entonces, la geometría, al igual que la forma de la vela, nos va a dar mucha información. Entonces, en principio es lo que debería de importaros de inicio, ¿vale? Es vuestra matriz, vuestra base, ¿vale? Entonces, jugar con ese frame, con ese zoom de movimiento, también nos va a permitir, pues, ver un poco qué está haciendo o qué ha estado haciendo el precio. Si yo trabajo con frames muy pequeños, de un minuto, de 5 minutos, yo me puedo esperar cualquier cosa. Pues, la sesión de trading de ayer pues, ha podido ser de tendencia alcista muy marcada, ¿vale? Muy profunda, de una subida brutal, ¿vale? Pero sin embargo, yo me puedo fijar en frames muy pequeños, reduciendo el zoom, ¿vale? Que hay caídas. ¿Qué pasa? Que si yo abro frame, abro zoom, por decirlo de alguna manera, y pongo a 4 horas o a una hora lo que estaba viendo a 5 minutos, pues nos va a permitir, ¿vale? Saber un poco, tener el mapa más abierto. Ver, es como si visualizáramos el mapa mundi, ¿vale? Y pasáramos de visualizar, ¿qué digo yo? España o, o Japón o cualquiera, y abrir el zoom y ver toda Europa, toda Asia o todo el mundo, ¿vale? Pues ese es el frame. Nos va a permitir ver un poco qué ha pasado, qué está pasando y qué puede pasar, ¿vale? Por eso yo como scalper, si lo fuera, diría, oye, pues yo tengo que saber qué ha estado haciendo el mercado hace una hora, incluso hace cuatro, ¿vale? Para ver si realmente el precio, pues aunque tenga esos devaneos, esas correcciones pasmosas de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, ¿vale? Rápidas, sabré que el activo va a seguir bajando o va a seguir subiendo, ¿vale? Entonces, como digo en el penúltimo punto, jugar, entre comillas, con el zoom del movimiento, es decir, con el frame, nos va a ayudar bastante, ¿vale? Yo siempre aconsejo que, independientemente de que tengáis un portátil o tengáis es decir, un portátil, una pantalla o un ordenador de sobremesa con otra pantalla, pues que tengáis varias ventanas del mismo activo, por supuesto, pero de distinto frame, ¿vale? Para que veáis qué tendencias hay en uno, qué tendencia hay en otro, ¿vale? O incluso tres, a un minuto, a 5 minutos, a una hora y a un día, ¿vale? Y vemos un poco el mapa, como decía, ¿vale? De cómo está el mercado. ¿Realmente el mercado está en tendencia alcista? ¿Está llegando a un momento de sobrecompra o sobreventa porque hay agotamiento y, ojo, tengo que darme cuenta de que puede haber una posible corrección? ¿Vale? ¿Está moviéndose así porque se van a publicar, como ha sido recientemente, eh, el- el- los recortes en la Fed? Pues oye, yo tengo que saber qué va a pasar, porque antes de que se publique una noticia importante, ya el mercado se está moviendo. Una hora antes ya se está moviendo. Media hora antes de publicarse ya se está moviendo mucho. Hay mucho ruido. Por lo tanto, si soy scalper, pues esa zona puede ser endiablada, es decir, infaltable, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta mucho el jugar, el manejar el zoom, ¿vale? A vuestro beneficio, ¿vale? Y como digo en el último punto, no importa lo que es el porcentaje de, de- del PIB, de los PIB, perdón, de cuánto porcentaje de caída o de subida hay, sino más la geometría, como digo, el movimiento. Y me explico, no importa, hoy ha caído un 4%, un 3%, un 1%, o un 15%, no, importa más la forma que ha generado esa caída, ¿vale? Porque recordad que lo mismo que veis vosotros y vosotras en pantalla, ¿vale? El gráfico, lo vemos todos. Da igual que sea un trader, como en mi caso o el de otros que trabajamos en oficinas donde estamos
pues bueno, gestionando el patrimonio de clientes y tenemos que ver un poco, vemos todo. Que da igual que seamos trader retail, que estamos en nuestra casa o en una oficina o donde sea, vemos lo mismo. Y los analistas y los inversores y los traders, todos, todos ven lo mismo y obviamente el que se sabe manejar con el tema de la geometría, de las formas del precio, de lo que generan en la gráfica, se va a dar cuenta de lo que está pasando. Por lo tanto, no os preocupéis, sino que lo tengáis en cuenta. Por eso, al principio, sobre todo al empezar, siempre tenéis que tener en cuenta que debéis de saber quiénes son los que están también operando como vosotros. ¿Vale? Porque no competimos contra, obviamente, bancos como trader retail, competimos contra, bueno, pues nosotros, perfiles como nosotros, que es algo que nuestro patrimonio nos puede ejercer mayor disciplina con respecto a operar, pero no competimos con grandes bancos, con grandes fondos, porque obviamente estamos fuera de su mercado. ¿Vale? Nosotros, bueno, pues para creadores de mercado, brokers que son entidades que trabajan en colaboración con bancos y al final, bueno, pues utilizan un poco su plataforma a través nuestra, ¿vale? O nosotros su plataforma. Entonces, es importante la geometría, obviamente el porcentaje también, pero no importa tanto el porcentaje de caída o de crecimiento como la geometría. Y todo esto que os comento es para visualizarlo, entenderlo antes de entrar al mercado. Esto no nos sirve de nada si ya estamos dentro del mercado, porque al final, es decir, puedo visualizarlo, pero ya si hemos cometido un error, el error ya está en el mercado, ¿vale? Entonces, es como si nos vamos a alta mar, ¿vale? Y no me he dado por mirar qué tiempo va a hacer, si va a llover, va a haber oleaje o no, pues oye, si no me di cuenta ya una vez que estoy dentro, no me queda otra que dejarme llevar o volver. En este caso, volver al puerto sería cerrar la operación y asumir pérdidas, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto. No, bueno, pues seguimos entonces. Por favor, hacedme las preguntas que necesitéis, ¿vale? Paradme las veces que necesitéis, que no de cosa a preguntar, ¿vale? En el siguiente punto lo que vemos es eso, pues, que el precio va a ascender como lo hacen todos los precios, cualquier activo, ¿vale? Swing al alza, pullback a la baja, pues uno tras otro hasta que, bueno, el último pullback no sea el que esperamos y haga al final, pues virar esa zona o ese máximo semanal al cruzarla en precio de, bueno, pues de subida con el de caída. Entonces tenemos que eh, tener muy en cuenta esas curvaturas del swing en subida, esos pullback, caída y se repite, ¿vale? Subida, corrección, baja, subida, corrección, baja, ¿vale? Y es un poco, bueno, pues nos fijamos con la media móvil semanal, ¿vale? Y al cruzarla con el precio, por la parte de arriba o abajo. Y eso nos va a permitir, bueno, pues controlar un poco más la dinámica de nuestra operativa y eso siempre, si hemos entrado ya, si vamos a entrar, pues nos fijamos cómo ha ido, cómo está yendo, cómo creemos que va a ir, ¿vale? Pues nos fijamos en esa media móvil semanal, vemos si se cruza con la del precio, ¿vale? Y entonces nos dirá hacia dónde probablemente pueda subir o bajar. Obviamente tenemos que tener en cuenta el volumen de que hay, la profundidad del mercado si tenemos y la conocemos, ¿vale? Y por supuesto, bueno, pues si hay alguna noticia relevante en ese momento o que vaya a suceder en breve, ¿vale? Entonces, colocaremos el stop loss bajo el último mínimo, ¿vale? El más relevante, ¿vale? Cada vez que un rebote se confirme sobre el valor. Es decir, fijaros que lo he dicho muchas veces que
cuando el precio intenta romper una línea de soporte o una línea de resistencia, ¿vale? Hay rebotes cuando el precio titubea. Es decir, entre compradores y vendedores no, ni uno ni otro tiene la fuerza suficiente para terminarlo de romper y subir con fuerza o bajar con fuerza. Por eso hay un rebote y para confirmar esa posible ruptura de esa línea de soporte, de esa línea de resistencia, para colocar nuestro stop loss, debemos corroborar con un segundo intento o incluso con un tercer intento de ruptura, ¿vale? Con ese rebote 1, rebote 2 y, oye, pues rebote 3. Esto no quiere decir que por narices lo siguiente sea siempre lo mismo, es decir, que se dé la vuelta o termine de romper, ¿vale? Pero hay altas probabilidades de que bueno, pues por histórico, por eso se utiliza el análisis técnico también, que es que no terminará de romper si no lo hace como en una segunda o tercera intentona. Es decir, yo intento romper una vez el precio, una segunda y una tercera, pues lo que hace es corroborar y termina de caer. O termina cayendo o termina subiendo. ¿Vale? Ceñiremos el stop loss bajo cada rebote confirmado, ¿vale? Sobre el valor. Y cuando digo ceñirlo, es con respecto al la vela más baja posible anterior que tengamos, ¿vale? No, nunca pensando en la que más cerca tengamos, pero no haya tenido un mínimo máximo, ¿vale? Tenemos que buscar mínimos crecientes o máximos decrecientes, ¿vale? Va subiendo ese mínimo, el mínimo cada vez es mayor, ¿vale? O el máximo es cada vez menor. Entonces, ceñimos no seguido, es decir, no muy pegado, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que podemos utilizar el, 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 el stop loss dinámico, ¿vale? O el trailing stop, que es vamos a ir moviendo nuestro stop loss si el precio está haciendo lo que yo quería que hiciera. Que si va subiendo, yo voy ganando con mi posición, pues mi stop loss lo voy subiendo en la medida de lo posible, ¿vale? Pero siempre y cuando vayamos ganando, ¿vale? Y esto al final nos va a permitir, pues, recoger parte del beneficio, ¿vale? Y garantizarnos, bueno, pues un valor adicional al que tenemos, ¿vale? Utilizaremos esta técnica, como digo, de trailing stop bajo el último mínimo sobre el valor que, independientemente de la entrada que ya hayamos ejecutado, en ruptura o en pullback, ¿vale? Fijarnos siempre en esa zona de ruptura o de posible ruptura o en el pullback, en esa curva, en esa corrección, ¿vale? Si os fijáis en la foto, pues aquí vemos uno de ellos, o abajo, ¿vale? Entonces, en función de si yo voy en mi estrategia va hacia tendencia alcista, ¿vale? Yo voy a estar pendiente de estas posibles correcciones, pero mi stop loss no lo voy a colocar aquí. Voy a colocar en el más profundo, donde haya bajado más. Porque si lo colocamos en otro inferior o incluso aquí, lo que puede hacer es que haga una caída profunda, haya más mecha, pero luego se recoja. Y esa mecha nos echa. ¿Vale? Y de aquí está el movimiento del o pase lo que ha pasado aquí, que caiga. Pero si hemos colocado aquí nuestros stop loss, no nos va a echar. Y luego vuelve a subir. Por tanto, aquí vemos mínimos crecientes. ¿Vale? No sé si os está quedando más o menos claro, pero bueno, el concepto es ese. Buscamos en función de nuestra estrategia, ¿vale? Si nuestra estrategia es porque vamos a ir sacando rendimiento a las caídas, pues oye, yo voy a buscar máximos decrecientes, como aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿vale? Entonces, buscamos zonas de corrección, esos pullback, para
trazar nuestra línea de soporte o nuestra línea de resistencia en función de si vamos hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y colocaríamos el stop loss, ¿vale? En una zona, ¿vale? Que no asumamos tanto riesgo. Es decir, que tenga una distancia lo suficientemente adecuada, ¿vale? Para que si hay una caída de ruido, que es cuando sale en la vela, la forma de la vela, hay mucha mecha y poco cuerpo, esa mecha nos va a echar, pero luego se corrige, ¿vale? Como aquí, se corrige y vuelve a subir, ¿vale? Si nosotros hubiésemos colocado, estamos aquí, esperamos que suba y vemos esto de, pues voy a colocarlo aquí, pues no hubiese echado. Sin embargo, me voy al mínimo más bajo que hay y no lo coloco pegado al cuerpo, al punto de cierre de la vela, sino al punto más bajo que en el momento que el precio cayó, ¿vale? Siempre más, nos fijamos más en el final de la mecha que en la base de la vela, que es donde se cerró la operación, perdón, la sesión, ¿vale? Como decía al principio, el cuerpo de la vela, la cabeza es el momento de apertura de esa sesión y lo que es los pies o el culo, como queráis llamarlo, ¿vale? Es el momento en el que se cierra esa sesión. Pero las mechas lo que nos indica es hasta dónde ha llegado el precio en subida y en bajada, en caída, mejor dicho, ¿vale? Entonces yo me fijo más en ese punto más bajo o ese punto más alto de la vela para colocar mi stop loss si voy en largo hacia arriba, perdón, lo coloco abajo y si voy en corto, pues arriba, el máximo que ha habido, ¿vale? Y esto es un poco, por eso es bueno que luego, si podéis, perdón, que pues, aunque hay muchos ejemplos en internet para que lo podáis ver, es un ejemplo para que uno pues, lo toméis notas y así visualicéis cómo se calcula, ¿vale? Sobre todo con el respecto al volumen. Entonces, saber calcular el volumen, como digo aquí, nos va a permitir controlar mucho mejor nuestro margen. Y por supuesto, por ende, el riesgo que vamos a asumir por cada una de las operaciones, ¿vale? El volumen de operación, en este caso, se refiere o nos dice qué cantidad de activos base se negocian, ¿vale? En el caso de volumen de operaciones es igual al número de lotes por volumen del contrato y por supuesto me refiero a contratos por diferencias, en CFDs, ¿vale? Y en este caso nos va a permitir gestionar mucho mejor nuestro riesgo, ¿vale? Que es de lo que se trata el webinar de hoy también, ¿vale? En función de nuestro capital. A mayor capital, mayor conocimiento, por supuesto, pero mayor capital, mayor riesgo puedo asumir como trader. Eh, Insisto y puntualizo y matizo, tener más dinero en nuestra cuenta no nos da más garantía. La garantía, entre comillas, nos la dará nuestro conocimiento y la práctica que hayamos realizado hasta el momento. Entonces, podéis ser unos traders nefastos teniendo un capital de 100.000 dólares o 100.000 euros en la cuenta, o ser unos fantásticos traders con una cuenta de 5.000, ¿vale? Es decir, o incluso de 1.000, ¿vale? Pero en función del capital que tengamos, pues debemos asumir un porcentaje de riesgo sobre nuestro capital, no sobre operación, sino sobre el capital que tengamos. Entonces, como digo aquí, sobre el volumen de nuestra operación se debe o se le debe aplicar pues un porcentaje de riesgo asumido, por supuesto, teniendo en cuenta esa forma o esa geometría que tiene el activo, el precio, ¿vale? Como vemos aquí, volumen de operaciones es igual al número de lotes por volumen del contrato. Y digo siempre, y lo he dicho antes, siempre no, he dicho antes, que estamos hablando de contratos por diferencias, es decir, CFDs, que es lo que la gran mayoría de los que estáis aquí, salvo que me corrijáis, estáis ya practicando, estáis ya estudiando y demás, ¿vale? Como ejemplo uno, una orden de compra de 3 lotes en el par euro-dólar, ¿vale? En este caso de 100.000, pues igual
serían 300.000. Una orden de venta de 3 lotes, igual. 100.000 barriles equivalen a, perdón, 3 por 1.000 barriles equivalen a 3.000, ¿vale? Es sencillo, ¿vale? El volumen de nuestro trading, ¿vale? Se va a calcular siempre en divisa base, siempre, ¿vale? Y como digo, estos ejemplos como estos, pues tenéis muchísimos, ¿vale? Pero bueno, pues aquí más o menos, para que sepáis a qué equivale un lote, a qué equivale un micro lote o un mini lote, ¿vale? Porque muchos brokers nos dan la posibilidad de, bueno, pues utilizar distintos niveles de lotes, ¿vale? Lote y volumen de contrato, ¿vale? En el caso del lote, pues se va a referir al tamaño de esa unidad estándar que nos ofrece el broker, ¿vale? En una transacción, ¿vale? El lote estándar suele equivaler, como digo, a 100.000 unidades de la divisa base, y en este caso hablamos de Forex. Obviamente variará dependiendo del mercado o instrumento que utilicemos, ¿vale? Y los distintos lotes que tenéis disponibles, como he dicho antes, lote estándar, que equivale a 100.000 unidades, pues si fuesen euros, 100.000 euros, ¿vale? Mini lote, 0,1, es decir, 0,1 lotes, que en este caso son 10.000 unidades o 10.000 euros o dólares. Micro lote, 0,01, nanolote, 0,01, ¿vale? En función del capital que tengáis o del riesgo que queréis asumir, pues buscáis un volumen concreto, ¿vale? Entonces, el volumen del contrato es un valor fijo que indica la cantidad de la divisa base, en este caso un lote, que variará según el instrumento de operaciones, ¿vale? Y ahí lo veis igual en la imagen. Grupo de instrumentos, volumen de contrato, criptomonedas, una moneda, Forex 100.000, materias primas, metales, bueno, pues en caso del oro, 100 onzas, plata 5.000, platino 100, paladio 100, aluminio 1 tonelada y el cobre 1 tonelada, para que veáis un poco el concepto también, ¿vale? Porque todo esto lo tenéis que saber y debéis de entender cuando, bueno, pues asumáis el riesgo, ¿vale? Vosotros con vuestro capital lo que hacéis es asumir cuánto vais a comprar en el caso de materias primas, cuánto de oro compráis con esa operación, con el volumen de vuestra operación, cuánta plata, cuánto platino, ¿vale? Cuánto paladio, ¿vale? En el caso de criptomonedas, pues igual. En el caso de Forex, pues con un lote, obviamente aquí con el apalancamiento, ¿vale? Que no lo veis aquí, pero con el apalancamiento lo que hace es ofreceros ese aval como si tuvieseis 100.000 dólares o 100.000 euros, ¿vale? Por eso cuando vais a operar, si lo habéis visto ya seguramente, pues veréis que en función del riesgo que estáis asumiendo con el apalancamiento y sabéis, y si la operación es de un lote o de dos, pues el Forex, perdón, el broker os va a pedir más o menos margen en función bueno, pues del riesgo que vais a asumir. ¿Vale? ¿Os queda más o menos claro? Esto al final es interactuar con ello, conocerlo, ver cuánto arriesgáis en una operación, empezáis con un lote, veis, testeáis cómo trabajaríais, porque también os podéis sentir más cómodo a lo mejor no con un lote, sino con un mini lote o incluso un micro lote. Pues oye, en lugar de ir viendo cómo ganáis o perdéis 50 dólares o 100 dólares o 200, pues a lo mejor estáis más cómodos empezando con eh, eh, 10 dólares, 5 dólares, 15 dólares, ¿vale? Y vais poco a poco practicando, ¿vale? Asumís pérdidas de 15 20 dólares, asumís ganancias de 15 o 20 dólares por operación, ¿vale? Y de eso se trata, de que eh, practiquéis, lo hagáis bien, confirméis que vuestra estrategia es correcta, ¿vale? Y luego al final es extrapolarlo, ¿vale? Empezáis con micro lotes, pero luego es extrapolarlo a pues, un lote, obviamente, ¿vale?
Parte de las estrategias de la gestión del riesgo, pues volumen y margen, estrategia de stop loss y take profit, estrategia de hedging, perdón, y bueno, lo que es la cobertura, ¿vale? Y estrategia basada en eventos, ¿vale? Al final, eh, vosotros podéis tener un poco establecido qué plan tenéis, ¿vale? Ir muy de la mano de ese volumen y del margen que asumís, digo que de vuestra gestión del riesgo, ¿vale? Utilizar más el control del tope de pérdidas o de ganancias, ¿vale? El profit o el stop loss, o una estrategia de hedging, como digo aquí, de cobertura. Pero esto no os aconsejo porque al final es como lo comido por lo servido. Es decir, lanzo una operación en largo y otra en corto. Eso es un poco la cobertura. Esto lo hacen muchas veces las grandes entidades para cubrirse, por ejemplo. Pues es un poco como diversificar, el que asume parte de un riesgo y parte de otro. Yo, pues bueno, voy a darle un 25-75, 25 mucho riesgo, gran volatilidad y 75 menos riesgo. Pues oye, voy a darle una cobertura con el oro, ¿vale? Y arriesgo con el par euro-dólar, ¿vale? Esa cobertura, entre comillas, es el oro, pero ¿qué pasa? Que podéis, bueno, pues asumir un riesgo innecesario o si os sale normal, por un lado vais a ganar y por otro lado vais a perder. Por lo tanto, esa cobertura que asumís, salvo que sepáis que va a haber una corrección, pues me da tiempo a cerrar una operación en ganancia y la otra en pérdidas que la tengo, como sé que se va a dar la vuelta, pues me espero, ¿vale? Entonces es un poco el perfil de estrategia, pero yo no la recomiendo porque tenéis que tener un control del mercado muy grande y la estrategia debe ser muy directa, ¿vale? Y luego la estrategia basada en eventos, pues obviamente, si yo sé que Estados Unidos va a publicar otra reducción de tipos, pues voy a estar atento y voy a basar mi estrategia en este evento que va a haber. O eh, resulta que va a haber un cambio de presidente en Estados Unidos, o resulta que, no sé, pues que en Rusia pasa algo, o en China pasa algo, en fin, algo importante, pero se conoce la información previamente. Pues voy a basar mi estrategia en ese tipo de eventos, ¿vale? Importante a tener en cuenta, por supuesto, siempre planificar nuestras operaciones. Tenemos para una buena gestión del riesgo, debemos planificar previamente cuántas operaciones voy a lanzar al mercado, si todo va bien, por supuesto, por sesión de trading que hago diaria o semanal. Siempre debo de usar el stop loss, diversificar, ¿vale? Al final nos permite también no amodorrarnos y estar siempre con lo mismo, porque al final muchas veces eh, podemos llegar a perder más de lo que esperamos si, bueno, pues no cambiamos un poco, ¿vale? Por eso es aconsejable que no os centréis sola y exclusivamente en un activo, ¿vale? Y si hablamos, por ejemplo, de Forex, pues que tengáis pues un par de pares, nunca mejor dicho, ¿vale? O si hablamos de, bueno, pues diversificar, pues por un lado materia prima y Forex, o si queréis acciones y luego índices, no sé, diversificar un poco, ¿vale? Para que veáis distintos mercados, lo conozcáis también, veáis la correlación que hay entre un activo y otro, un mercado y otro, ¿vale? Porque existe, ¿vale? Entonces, eso os va a permitir que tengáis mucho más fresca pues la perspectiva del mercado, ¿vale? Calcularíamos el retorno de la inversión, porque como cualquier emprendedor, ¿vale? Cualquier empresario que va a montar un negocio, lo que tiene que calcular es ya no solamente la inversión que se hace, sino el retorno de la propia inversión. Es decir, cuando preveo que voy a ir recuperando parte de la inversión, pues aquí igual, yo tengo que tener clara mi estrategia, pero también clara mi planificación, es decir, cuando preveo y marcarme un objetivo. Obviamente no se trata de un objetivo real, igual que el retorno real.
Si yo invierto 1000, no pretendas tener un retorno del 200% en una semana, ni a lo mejor en un mes, ni a lo mejor en un año, no lo se sabe. Irá en función de vuestras competencias, de vuestra capacidad, de vuestro capital, de cómo habéis practicado, de cuánto tiempo habéis practicado, del conocimiento profundo del mercado, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, ya calculo el retorno. Esto es estimado, obviamente. No se trata de decir el día 24 de mayo del 2025. No, se trata de, bueno, pues hacernos una idea. Por supuesto, calcular el tamaño de la posición, como digo antes, en función de nuestro capital, ¿vale? Y del riesgo que vamos a asumir, pues tengo que calcular bien el tamaño. El lote, microlote, mini lote, cuánto apalancamiento vamos a usar. Y lo recuerdo siempre y lo digo, cuanto menos apalancamiento tengamos, mejor, ¿vale? Y bueno, pues un poco de la mano del último punto. Considerar el apalancamiento y sus implicaciones, tanto negativas como positivas. Positivas, que nos permite acceder a inversiones mayores. Negativas, que si nos extrapalancamos o excedemos, corremos el riesgo de que la posición en caída y en pérdida sea mayor que la ganancia y por lo tanto, bueno, pues asumamos más pérdidas de las que podamos bueno, pues porque el capital que tenemos, ¿vale? Vamos a ir terminando y sí, aquí. Y nada más, chicos y chicas. Em, Como decía al final de la presentación, veis, aquí tenéis el código QR, ¿vale? Para, bueno, pues a través de vuestra cámara de fotos del móvil, enfocáis y automáticamente os saldrá un link, clicáis y os abrirá en vuestro buscador, bueno, pues las redes sociales del broker y el contenido de formación que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto de lo que hemos visto, de la gestión, ¿vale? Es importante, insisto, que si podéis, pues visualicéis de nuevo la información que habéis visto, que si incluso podáis, pues que veáis que veáis más información al respecto y que, bueno, cada uno, en la medida de lo posible, de manera individual, pues amplíe conocimientos, ¿vale? No sé si tenéis dudas, preguntas, nada. Pues, pues nada más entonces. Pregunta. Nada, no. Perfecto, pues nada. Chicos, como siempre, agradeceros vuestra compañía. Os agradezco enormemente que cada semana, bueno, pues estéis aquí con nosotros. Eso implica que os interesa y que queréis seguir aprendiendo. Así que nada, que espero que acabéis bien el día, que acabéis el fin de semana estupendamente bien y nada, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda o consulta que ha preguntado alguien aquí. José Luis pregunta si hay alguna herramienta para calcular el lotaje de manera más automática. En la plataforma lo tienes que hacer de manera previa, ¿vale? Te calcula cuando tú metes el lote, microlote, minilote, te dice. Luego hay otra herramienta que te dice si lo haces, es decir, tienes la opción de hacerlo directamente clicando con el ratón y te salta. Pero lo ideal para calcularlo en la misma plataforma, ¿vale? Tenéis la opción de meteros en la calculadora de operaciones y ahí os dice, no sé si lo visualizáis, veréis que está pues arriba, la izquierda para vender, para entrar en corto, a la derecha para el botón de comprar o vender. Y en el centro, pues la opción de subir o bajar la cantidad de lote o microlote que queráis comprar o vender de ese activo, ¿vale? Ahí
hay un desplegable que clicáis, ¿vale? Y os da la opción de cómo colocar el stop loss, dónde colocar el take profit y al colocarlo, antes de darle a la opción de lanzar la operación, ya os dice cuánto riesgo vayas a asumir, ¿vale? Os dice, en pérdidas vais a tener $100, $150 en pérdidas y en ganancias $100 o $150, ¿vale? Entonces ahí ya viene eh, calculado antes de entrar a mercado cuánto vais a asumir en riesgo. Eh, sí, José Luis, me refiero a la plataforma de MetaTrader 4 o 5. En cualquier otra plataforma, ¿vale? TraderView, en fin, cualquiera o incluso de la web, pero la mejor en este caso es MT4 o MT5, ya viene, ahí os viene la opción de abrir, sí, o subir en la parte superior de la plataforma, a la izquierda, ¿vale? Tenéis muchos desplegables para introducir indicadores, para introducir señales, y hay una que es pues para abrir el desplegable os salta como si fuese una calculadora, os salta adelante y sale ahí pues en color verde, es decir, el rectángulo, y arriba viene pues el botón para comprar, el botón para vender, y en el centro entre esos dos se calcula el spread, cuánto spread hay, en caso de utilizar lotes o microlotes, os dice pues un lote de euro dólar, y os va abajo otro desplegable, te sale colocar stop loss y o take profit, ¿vale? Y ahí pues podéis colocarlo. Colocáis la distancia a 10 pip del precio, hacia 15, a 20, y ellos directamente ya os van a calcular ahí cuánto perderíais o ganaríais, ¿vale? Pero insisto, testearlo. Es bueno que entréis en la plataforma y sepáis dónde está todo, dónde está para introducir nuevos indicadores, dónde está para introducir nuevos activos, nuevos valores. A lo mejor os sale por defecto porque tenéis 5 pares de divisas y os da la opción de introducir más pares exóticos, menores. En caso de materias primas, pues si queréis meter el cobre, la plata, el oro, ¿vale? Pues ahí igual. Y testeáis y ahí veréis cómo os calcula directamente. Eso lo hacéis para garantizar que no os equivoquéis. Luego ya cuando lleváis tiempo lo haréis de manera automatizada, ¿vale? Incluso lanzáis la operación y ya salta con el stop loss, y directamente en el gráfico podéis con el ratón clicáis en el stop loss y lo podéis mover hacia arriba y hacia abajo para ampliar o disminuir el stop loss, ¿vale? Así que nada, bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada más. Ahora sí doy por terminada la sesión de hoy, ¿vale? Lo dicho, muchísimas gracias y que tengáis un estupendo día y hasta la semana que viene. Y buen fin de semana.